Hola, hola, mi gente guapa. Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos, intrigas y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente del espectáculo turco que tanto amamos. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo porque, madre mía, lo que les tengo que contar es de infarto. Agárrense que vienen curvas. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar frente a la pantalla, que nos vendió sueños de amor verdadero, y que luego, zas, nos rompió el corazón en 1000 pedazos. Sí, señoras y señores, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ay, Hande y Kerem. ¿Quién no se enamoró de Eda y Serkan? ¿Quién no shippeó a Hanke con todas sus fuerzas? Y la verdad es que aunque la serie terminó y su relación también, la esperanza nunca muere, ¿verdad? Pues hoy les traigo información, bomba. Una información que si se confirma, va a hacer temblar los cimientos de Internet y va a volver locos a todos los fans de esta parejita. Porque, según mis fuentes. Sí, tengo mis fuentes y son muy confiables, créanme, Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar reconciliados. Lo sé, lo sé. Están pensando que estoy loca, que me fumé algo raro, que estoy inventando para ganar visitas. Pero no, mi gente, no. Les aseguro que la información que les traigo es seria y que, aunque nada es oficial todavía, las señales son muy, muy prometedoras. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar toda la información que tengo para ustedes. Y antes de que empecemos, como siempre, les pido que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, que activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y que le den un buen like a este vídeo si están tan emocionados como yo por esta posible reconciliación. Vamos a darle con todo. Bien, ahora sí, entremos en materia. ¿Por qué digo que Hande y Kerem podrían estar reconciliados? Pues bien, la primera señal, y quizás la más importante, es que se les ha visto juntos varias veces. Sí, sé lo que están pensando, ¿dónde? ¿Cuándo? Paciencia, mis amores, paciencia. Mis fuentes me dicen que los han visto en lugares discretos, lejos de los paparazzi y de los fans histéricos como nosotros, seamos honestos. Hablamos de restaurantes privados, de pequeñas galerías de arte, incluso de un parque. Sí, un parque como dos personas normales y corrientes. Y no estaban con un séquito de guardaespaldas y asistentes. Estaban solos. ¿Qué estaban haciendo? Pues bien, mis fuentes no pudieron escuchar la conversación, ojalá, pero me dicen que se veían cómodos. Que había una química innegable entre ellos, esa química que todos vimos en la pantalla y que aparentemente sigue existiendo en la vida real. Que se reían, que se tocaban el brazo sutilmente, que se miraban a los ojos con esa mirada que lo dice todo. ¿Me entienden? O sea, no eran dos ex que se cruzan por casualidad y se saludan cortésmente. Eran dos personas que se quieren. O al menos que se sienten muy a gusto estando juntas. Pero eso no es todo. Hay más señales, más pistas que nos llevan a pensar que esta reconciliación es posible. Por ejemplo, hace unas semanas, Hande subió una foto a su Instagram en la que llevaba una camisa de Kerem. Sí, lo escucharon bien. Una camisa de Kerem. Los fans obviamente se dieron cuenta al instante y empezaron a especular sobre el significado de esa camisa. ¿Era una simple coincidencia? ¿Era una señal? ¿Era una forma de decirnos que todavía hay esperanza? Personalmente creo que no hay coincidencias en el mundo de las celebridades. Todo está calculado, todo tiene un propósito. Y Hande, que es una maestra en el arte de la indirecta, seguramente quería que nos diéramos cuenta de que esa camisa era de Kerem. Además, hace poco Kerem dio una entrevista en la que le preguntaron sobre Hande. Y en lugar de evadir la pregunta o responder con evasivas, como suele hacer, Kerem se sinceró y dijo cosas muy bonitas sobre ella. Dijo que Hande es una mujer increíble, que la admira mucho, que la respeta profundamente y que siempre le deseará lo mejor. Obviamente no dijo nada explícito sobre una posible reconciliación, pero sus palabras, sus palabras. Eran como un rayito de esperanza en medio de la oscuridad. Eran como una promesa de que quizás algún día volverían a estar juntos. Y hablando de entrevistas, Hande también ha dado algunas declaraciones en las últimas semanas que han alimentado aún más los rumores de reconciliación. En una de ellas, le preguntaron si creía en las segundas oportunidades en el amor. Y en lugar de decir que no como cabría esperar después de una ruptura tan mediática, Hande sonrió y dijo, nunca digas nunca. Nunca digas nunca. ¿Entienden lo que significa eso? Significa que Hande no descarta la posibilidad de volver con Kerem. Significa que todavía hay amor entre ellos. Pero a ver, seamos realistas. No todo es color de rosa. También hay obstáculos que podrían impedir esta reconciliación. El principal, sin duda, es la distancia. Hande vive en Estambul,
mientras que Kerem pasa mucho tiempo en Estados Unidos, trabajando en diferentes proyectos. La distancia, como sabemos, puede ser un factor determinante en una relación. Mantener viva la llama del amor a miles de kilómetros de distancia no es fácil. Requiere mucho esfuerzo, mucha comunicación y mucha confianza. Además, ambos tienen agendas muy apretadas. Ande está trabajando en nuevas series y películas, mientras que Kerem está intentando hacerse un hueco en Hollywood. Sus carreras profesionales están en un momento muy importante y eso podría dificultar la posibilidad de que tengan tiempo para dedicarse el uno al otro. Y luego está el tema de la prensa. La presión mediática a la que están sometidos es brutal. Cada paso que dan es analizado, cada palabra que dicen es interpretada. Eso puede ser muy agobiante y puede poner a prueba cualquier relación, por fuerte que sea. Pero a pesar de todos estos obstáculos, yo sigo creyendo que hay esperanza. Creo que el amor que Ande y Kerem se tienen es más fuerte que cualquier obstáculo. Creo que si realmente quieren estar juntos, encontrarán la forma de superar la distancia, de compaginar sus agendas y de lidiar con la presión mediática. Porque al final, lo que importa es el amor. Y el amor, cuando es verdadero, puede con todo. Y yo personalmente creo que el amor entre Ande y Kerem es verdadero. Lo vimos en la pantalla, lo vemos en sus miradas, lo sentimos en sus palabras. Y aunque la vida a veces nos dé sorpresas desagradables, yo sigo confiando en que el destino les tiene reservado un final feliz. Pero a ver, no nos adelantemos. Tampoco quiero crear falsas expectativas. Todo lo que les he contado son rumores, señales, pistas. Nada está confirmado. Podría ser que simplemente sean buenos amigos, que se lleven bien, que se apoyen mutuamente. Pero sinceramente no lo creo. Creo que hay algo más. Creo que el amor entre Ande y Kerem está latente, esperando el momento oportuno para resurgir con más fuerza que nunca. Y mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos hipeando a Hanke con todas nuestras fuerzas, seguiremos analizando cada una de sus fotos, cada una de sus entrevistas, cada uno de sus movimientos. Porque al final, lo que nos mueve es la esperanza. La esperanza de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos y nos regalen de nuevo esos momentos mágicos que tanto disfrutamos. Pero bueno, ya me estoy enrollando demasiado. Creo que les he contado todo lo que sé sobre esta posible reconciliación. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Creen que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo? ¿O creen que simplemente son buenos amigos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y ahora sí, para ir terminando, vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado hoy. Hemos hablado de los rumores de reconciliación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las señales que nos llevan a pensar que esta reconciliación es posible. Se les ha visto juntos, Ande ha usado una camisa de Kerem, Kerem ha dado declaraciones bonitas sobre Ande, Ande no descarta la posibilidad de volver con él. También hemos hablado de los obstáculos que podrían impedir esta reconciliación, la distancia, sus agendas apretadas, la presión mediática. Y al final, hemos llegado a la conclusión de que aunque nada está confirmado, hay esperanza. La esperanza de que el amor entre Ande y Kerem vuelva a resurgir con más fuerza que nunca. Y con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo, decirme qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre la posible reconciliación de Ande y Kerem y qué otros temas les gustaría que tratara en el canal. Y como siempre los invito a darle un buen like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Ande y Kerem y por supuesto, a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, 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 asterisco. Pero espérense, que no se me escapen todavía. Que esto no ha terminado. Porque después de haberles soltado toda esta bomba informativa, sé que están con 1.000.000 de preguntas en la cabeza. Y como buena chismosa profesional, he investigado aún más a fondo para darles más detalles jugosos y sobre todo, para responder algunas de las preguntas que sé que se están haciendo. Asterisco, 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 asterisco. Asterisco, asterisco, ¿qué tan confiables son mis fuentes? Asterisco, asterisco. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, mis amores, les puedo decir que llevo años siguiendo la farándula turca y he cultivado una red de contactos que me proporciona información de primera mano. No les voy a revelar quiénes son mis fuentes, por supuesto, porque tengo que protegerlas.
Pero les puedo asegurar que son personas cercanas a Hande y Kerem, que conocen sus vidas personales y profesionales al detalle. Algunas son parte de su equipo, otras son amigos en común y otras, simplemente, son observadores privilegiados que tienen acceso a información que el público en general no tiene. ¿Dónde se les ha visto exactamente? Como les dije antes, mis fuentes han visto a Hande y Kerem juntos en lugares discretos. Uno de ellos es un restaurante privado en el barrio de Nianta, en Estambul. Este restaurante es conocido por su ambiente íntimo y su clientela exclusiva, lo que lo convierte en un lugar ideal para una cita discreta. Otra fuente me dijo que los vio en una pequeña galería de arte en el barrio de Karaköy, un lugar que está de moda por sus galerías independientes y su ambiente bohemio. Y sí, también me confirmaron el encuentro en el parque. Al parecer, estaban sentados en un banco charlando animadamente como dos personas normales. Lo más sorprendente es que no había guardaespaldas ni asistentes a la vista. Solo ellos dos. ¿De verdad era la camisa de Kerem? ¡Ay, la camisa! Este tema ha generado un debate acalorado en las redes sociales. Algunos fans creen que es una simple coincidencia, que Hande tiene muchas camisas similares. Pero mis fuentes me confirman que efectivamente esa camisa es de Kerem. Al parecer, Hande se la quedó después de que terminaron la serie y la ha usado en varias ocasiones. Es una señal. Es una forma de mantener vivo el recuerdo de su relación. No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Hande es muy consciente de la repercusión que tienen sus acciones en las redes sociales. Así que si decidió usar esa camisa en particular, es porque quería que nos diéramos cuenta. ¿Qué dijo Kerem en la entrevista? La entrevista de Kerem también ha sido objeto de análisis exhaustivo por parte de los fans. Como les dije antes, Kerem se sinceró y dijo cosas muy bonitas sobre Hande. ¿Pero qué dijo exactamente? Pues bien, mis fuentes me han proporcionado la transcripción completa de la entrevista y les puedo asegurar que las palabras de Kerem fueron aún más emotivas de lo que imaginamos. Dijo que Hande es una mujer talentosa, inteligente y divertida, y que siempre la recordará con cariño. También dijo que Senkalkapm fue una experiencia inolvidable y que le está agradecido por haber compartido ese momento con Hande. Y lo más importante, dijo que nunca se sabe lo que depara el futuro, y que todo es posible en el amor. Ay, Kerem, ¿qué nos quieres decir? ¿Y qué hay de las declaraciones de Hande? Hande también ha sido muy cautelosa en sus declaraciones públicas. Pero como les dije antes, su nunca digas nunca es muy revelador. Mis fuentes me dicen que Hande no ha cerrado la puerta a una posible reconciliación con Kerem. Al parecer, todavía siente algo por él y está dispuesta a darle una segunda oportunidad a su relación. Pero también es consciente de los obstáculos que tienen que superar y no quiere hacerse ilusiones. Por eso prefiere mantener la cautela y dejar que las cosas fluyan de forma natural. La distancia es un obstáculo insuperable. La distancia es sin duda uno de los mayores desafíos que tienen que enfrentar Hande y Kerem. Como les dije antes, Hande vive en Estambul, mientras que Kerem pasa mucho tiempo en Estados Unidos. Mantener una relación a distancia no es fácil. Requiere mucha comunicación, mucha confianza y mucha voluntad de hacer sacrificios. Pero no es imposible. Muchas parejas han logrado superar la distancia y mantener viva la llama del amor. La clave está en la comunicación constante, en la planificación de visitas regulares y en la confianza mutua. ¿Cómo lidiar con la presión mediática? La presión mediática es otro obstáculo importante que tienen que superar Hande y Kerem. Como dos de las estrellas más populares de Turquía, están constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que dan es analizado, cada palabra que dicen es interpretada. Eso puede ser muy agobiante y puede poner a prueba cualquier relación, por fuerte que sea. Para lidiar con la presión mediática, Hande y Kerem tienen que aprender a ignorar los rumores y las especulaciones, a proteger su privacidad y a centrarse en su relación. También tienen que estar preparados para enfrentar críticas y juicios, pero no dejar que eso afecte su amor. ¿Realmente se quieren? Esta es la pregunta más importante de todas. ¿Realmente se quieren Hande y Kerem? La respuesta, en mi opinión, es sí. Los que vimos Senkalkapm pudimos presenciar la química innegable que había entre ellos. Su amor traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar.
Y aunque su relación terminó, creo que ese amor sigue vivo en sus corazones. Creo que Ande y Kerem tienen una conexión especial que no se puede negar. Creo que se complementan a la perfección y que están destinados a estar juntos. Asterisco, 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 asterisco. Pero a ver, tampoco quiero hacerme la adivina. Nadie sabe lo que depara el futuro. Podría ser que Ande y Kerem simplemente sean buenos amigos, que se lleven bien y que se apoyen mutuamente. Pero yo, como fan incondicional de Hanke, sigo creyendo en su amor. Sigo creyendo que el destino les tiene reservado un final feliz. Y mientras tanto seguiré shippeándolos con todas mis fuerzas y seguiré trayéndoles toda la información que pueda sobre esta posible reconciliación. Asterisco, 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 asterisco. Asterisco, asterisco, ¿qué podemos hacer nosotros, los fans? Asterisco, asterisco. Nosotros, los fans de Hanke, tenemos un papel muy importante en esta historia. Podemos apoyar a Ande y Kerem, enviarles mensajes de ánimo y demostrarles que creemos en su amor. Podemos seguir shippeándolos en las redes sociales y creando contenido sobre ellos. Pero también tenemos que ser respetuosos con su privacidad y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Tenemos que dejar que las cosas fluyan de forma natural y confiar en que el destino hará su trabajo. Asterisco, 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 asterisco. Y ahora sí.